Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Y bueno, como ustedes bien saben, tanto Litven como yo tenemos hijos deportistas. Y por eso estamos siempre buscando como que ese apoyo, conocimientos, los distintos recursos que nos apoyen a bien acompañar a nuestros hijos en ese camino deportivo. Y por eso el día de hoy nos acompaña Erika Angulo, quien además de también ser madre de un futbolista, ella cuenta con más de 15 años de experiencia y especializaciones en psicología infantil y neurociencia. Y además es la creadora del programa de la resistencia a la cooperación, que está centrado en empoderar a los padres para guiar a sus hijos de manera saludable, respetuosa y desarrollando un vínculo seguro y fluido. Erika, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, chicas, por la invitación. Feliz de esta conversación donde el deporte y la psicología se unen, que es dos de los temas que más me apasionan. Y justo queríamos hablar de eso, Erika, porque bueno, obviamente, exacto, es buenísimo porque tienes la experiencia de ser madre deportista. Además, entiendo que acompañas a otros padres con tus talleres. Y eso, lo que estaba diciendo, si algo queremos nosotros, los padres de deportistas, es apoyarlos, es acompañarlos. Pero muchas veces nosotros confundimos esa guía como con una dirección, la motivación con presión. El éxito es igual a los resultados y ponemos como demasiadas expectativas en nuestros hijos y terminamos siendo nosotros un detonante de incluso para ellos abandonar el deporte. Entonces, Ujú. por eso el día de hoy queríamos saber, porque cuando todo está bien y cuando triunfan y cuando les van bien, nosotros todo es felicidad. Pero cuando hay una derrota, cuando hay un fracaso que decimos entre comillas, nosotros somos la mayoría de las veces esa piedra que los hunde aún más. Entonces, ¿cómo acompañar a nuestros hijos? ¿Qué necesitan nuestros hijos de nosotros ante una derrota deportiva? Mira, a mí me encanta decirle a los padres que las situaciones difíciles, como puede ser una derrota, puede ser una gran oportunidad de aprendizaje para nuestros hijos, tanto en el deporte, que es lo que estamos hablando, como para la vida y como para la relación que ellos van a tener con nosotros. Entonces, tenemos que entender que para mí, en el caso, digamos, yo tengo dos hijos, una que fue voleibolista y un futbolista. Yo veo la cancha de voleibol, de tenis, de fútbol como la vida. Para mí el deporte es como la vida, ¿no? En donde se Ujú, presentan todas las emociones, donde si estás en un equipo, en un deporte grupal, entonces tienes la oportunidad de darte cuenta cómo nosotros en la vida funcionamos como equipo y ujú, también vamos a tener momentos de éxito y momentos de derrota, ¿no? Y ujú, cuando el niño se está desarrollando y está desarrollando toda su etapa psicosocial, va a ser fundamental el rol del adulto o del cuidador. ujú, ¿Ok? ujú, Entonces, lo primero que quiero que los padres tengan presente es que cuando un hijo sale de una derrota, el acompañamiento que nosotros le demos va a ser fundamental para que ese niño empiece a desarrollar su regulación emocional. Es decir, que ujú. cuando pierda su partido, no se inunde de frustración y se quede ahí. Es válido frustrarse, muy probablemente va a suceder, pero cómo yo tolero esa frustración y cómo aprendo a regular la frustración de manera apropiada. Y ahí es donde los padres tenemos un rol esencial. Ujú, Erika, pero una de las cosas que prevalece en esa gestión emocional o en esa, obviamente nosotros como adultos también tenemos emociones cuando nuestros hijos están ahí, porque como lo decía Alicia, nosotros ponemos expectativas en ellos, muy probablemente creo yo, y corrígeme si no es así, pero desde dos vertientes. Una desde lo que yo quería hacer y no lo logré, ujú, otro desde la expectativa de
bueno, si yo no tuve la oportunidad, tú sí la tienes, ¿ok? Nunca Ujú, desde, o muy pocas veces, y eso es parte de nuestro proceso aquí de educar a los padres y de Licey y mía inicialmente del por qué estamos en este mundo, es además hacerles entender a los padres que hay una tercera vertiente, que es la del disfrute. Sin ujú, embargo, cuando yo a veces digo eso y le digo a los padres, e incluso lo comparto con mi esposo y conmigo, mis hijos practican el tenis, es un deporte extremadamente costoso donde las horas de tiempo, de inversión, de tiempo familiar son muy altas. Entonces hay gente que me dice, tú estás loca, ¿cómo voy a disfrutarlos? Todo lo que he invertido, todo lo que se ha gastado, todo lo que hemos dejado de hacer. Entonces lo ven ujú, como lo malo. O sea, volvemos a lo mismo, esa expectativa mala de que yo estoy haciendo lo que no se pudo hacer por mí o yo no tuve la fortaleza o ese acompañamiento. ¿Cómo manejar, no solamente de la vista del deportista, sino de nosotros como papás, esa frustración que probablemente nosotros estamos viéndola sumergida en la inversión, en el costo, en el tiempo, en todo eso? ujú, Ujú. Yo creo que es válido uno tener sueños para sus hijos, es válido tener momentos de frustración. Lo que no es válido es ponerle la presión al hijo de que viva la vida que no vivimos nosotros. Y para esto va a ser importante diariamente hacer micropausas. ¿Qué significa ujú, micropausas? Micropausas donde yo vuelva a mí y me dé cuenta de que, ok, tengo que recordarme que la historia de mi hijo es diferente a la mía, ¿ok? Y algo que tú dijiste y que yo quiero rescatar es que en cualquier área de la vida, ¿ok? Para mí, de nuevo les digo, el deporte es práctica para la vida porque se juegan cosas muy, muy similares a lo que pasa en la vida. En ujú, cualquier área de la vida que yo disfrute, hay más posibilidades de avance, hay más ujú, posibilidades de logro, hay más posibilidades de persistencia, versus cuando yo pongo presión adicional a mis hijos y ya mi hijo deja de tener ese disfrute, ¿ok? Las posibilidades de que eventualmente él pueda avanzar y lograr esos sueños que yo anhelo para él o para ella van a ir disminuyendo. Entonces, yo creo que finalmente es también como tú mires la vida. Si tú estás mirando la vida para disfrutarla y hacer logros versus una cantidad de presiones, estreses, para igual llegar a la meta. Entonces tiene que ver mucho con la percepción y con aprovechar esos momentos o inclusive esa inversión, aunque sea financiera, que todos los que somos madres de deportistas sabemos que la inversión es bastante en dinero, en tiempo, en energía, en emociones, ¿no? Entonces, pero si aprovechamos esta inversión que estamos haciendo para fortalecer ese vínculo con nuestros hijos, esas memorias que se están haciendo con nuestros hijos. Y si el día de mañana ellos llegan a ser profesionales, excelente, pero si no, va a quedar una memoria de papá o mamá, me acompañaron en esos momentos que fueron cruciales. Y yo, como decía Lisette, yo como deportista, una de las cosas que yo recuerdo en mi adolescencia es saber que mi mamá y mi papá estaban ahí para mí. Eso era lo lindo. Lo que de pronto no recuerdo tan lindo era cuando de pronto se enojaban o no me acompañaban mis emociones porque además no lo sabían, porque además no ujú, teníamos esta información Mm, que hoy en día tenemos. Entonces yo sí creo que si queremos acompañar a nuestros hijos a nivel competitivo, a nivel recreacional o a nivel profesional, sí vamos a necesitar prepararnos para que esas memorias ujú, puedan ser lo más saludables posibles. ujú. Y hay varias, o sea, claro, tengo muchas ideas en la cabeza porque, ¿qué pasa? No nada más el niño o el joven comienza como que a identificarse con ese deporte. Entonces, muchas veces a través de nuestros mensajes, de los mensajes de los entrenadores, los mensajes de los compañeros, ellos comienzan como que a valorarse con respecto a cómo les va en la cancha. Sobre todo si son niños como los nuestros que tienen jugando eso desde los 4 o 5 años. Mi hijo también tiene 15 años, o sea, estamos hablando que tiene más de 10 años jugando el fútbol. Y que obviamente en los años, o sea, en los primeros años, ay, todo es chévere y les va yendo bien, si tienen talento, entonces los va reconociendo. En el momento en que su talento quizás va bajando un poco o
se va equiparando los talentos a medida que van subiendo de nivel, esa Ujú, autoestima de ellos se puede ver mermada, porque bueno, de antes de que eras aquí, este reconocimiento, eras un Ujú. excelente, buenísimo, entonces yo soy futbolista y yo siempre cuento que una vez yo le hice una pregunta a mi hijo y le dije, papi, ¿cómo tú te definirías? Y lo primero que él me dijo fue, yo soy un futbolista. Y para mí eso fue Mm. como que, no, tú no eres un futbolista. Y le empecé a decir, tú eres humilde, eres determinado, eres responsable, eres cariñoso, eres empático. Porque yo decía, si el día de mañana el fútbol ya no está, entonces él va a decir, bueno, si yo soy igual a un futbolista, el fútbol no está, ¿qué soy? Eso por un lado, cómo ayudar nosotros a nuestro hijo, porque además somos muy propensos a decirle muy bien, felicitaciones, qué chévere, te voy a comprar esto, te voy a hacer, si lo haces bien, si metes tantos goles, y por el contrario, si pierdes, pero ¿cómo lo hiciste así? Pero que pudiste haberlo hecho diferente, no sé qué. Otra vez ellos empiezan a asumir, ok, no nada más que lo que yo valgo es directamente proporcional a cómo yo estoy ejecutando mi labor de deportista, sino que además mi mamá y mi papá me quieren más o menos, porque aparte nos ponemos bravísimos, y vamos en el carro bravísimos y no le hablamos. Entonces ellos dicen, ok, si no lo hago bien, mi mamá me deja de hablar, y si lo hago bien, entonces esa identidad y con el valor. Y también nosotros como padres, porque muchas veces a mí me da pena porque es como que, ok, yo soy la mamá de Rey. Entonces, si Rey no le va bien, y estamos hablando del deporte, pero puede ser en los estudios, puede ser en cualquier Claro. situación, entonces directamente como que me está definiendo a mí. Si Rey no hace esto, entonces yo soy mala madre, yo soy la que no le... Entonces, ¿cómo separar esas identidades que nosotros tenemos, o sea, le ponemos a nuestros hijos como que esa responsabilidad, no, tú tienes que hacerlo bien, no nada más por ti, sino también por mí. ¿Cómo me voy a quedar yo ante, ante el mundo, ¿no? En todo esto. ¿Cómo hacemos nosotros para, oye, para liberar a nuestros hijos de esa carga tan pesada? ujú, ujú. Mira, yo hace un par de años escuché algo, una de mis mentoras que dijo algo y para mí eso fue como que wow, que tiene que ver con la autoestima. Y ella decía que nadie podía tener una buena autoestima si estaba tratando de ser quien no era. Y para mí eso fue como un antes y un después, tanto como mamá como profesional. Wow, Entonces, cuando yo entendí, y esto aplica para tu hijo y aplica para ti, ¿ok? para Porque ti. tú mencionaste, claro, cuando el hijo o la hija de uno de pronto está teniendo malos momentos, que los van a tener, que todos los tenemos, ¿ok? Entonces uno siente como que es responsabilidad absoluta de mí porque soy la mamá o de mí porque soy el papá. Y Ujú, cuando yo entiendo, uno, que soy un ser humano y dos, que mis hijos tienen talentos, tienen dificultades y que además yo acepto este ser humano que es diferente a mí. Y ni siquiera cuando yo acepto, porque yo creo que empieza por aceptarme a mí como mamá o como papá. Cuando yo me ujú. acepto que estoy tratando de pronto llevar Wow. una crianza consciente, una crianza respetuosa, una crianza donde haya acompañamiento emocional, que me estoy informando, que estoy en el proceso, pero que no lo voy a hacer diferente. A mí me encanta un neurocientífico que se llama Bruce Perry. Él dice que vamos a tener más momentos de desregulación emocional que de regulación emocional cuando somos padres. Entonces, Ujú, cuando tú escuchas eso, como que bajas los estándares, sobre todo como hablábamos ahorita antes de la grabación, la idea no es que seamos padres perfectos, tenemos unas guías que pueden ser las que dicen los psicólogos o las que dice la ciencia, ¿ok? Pero esto es una guía. Mientras tanto, tenemos que mm, recordar que nosotros también tenemos momentos, días buenos y días malos, y que en parte eso va a estar predeterminando el acompañamiento que le demos a nuestros hijos. Entonces, uno primero aceptar tu historia, ujú, ¿ok? Que tu historia de pronto no es que ganaste el Grand Slam de tenis, ¿no? ujú. O el Wimbledon, como hubiera sido mi sueño. Es más, mi sueño era que mis hijos fueran tenistas y a mis hijos no les gustó el tenis. A la más grande jugó por un tiempo y después se pasó para el voleibol. El más chiquito jugó y no le interesó para nada y enseguida empezó con el fútbol. Entonces, cuando yo entiendo que el camino de ellos es diferente, ese es el primer paso para aceptarme a mí, mi rol como Ujú, mamá, mi rol como papá, y después entonces va a ser más fácil aceptar al hijo que tengo al frente con sus virtudes y con sus dificultades, ¿ok? Porque eso es clave. Y cuando tú lo aceptas, le estás mostrando el camino a ellos también para aceptarse a ellos mismos. a Y ellos ahí mismos. es donde va a empezar
a incrementar a que ellos tengan una autoestima saludable, porque yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Cuando están chiquiticos, uno ve muchos diamantes, ¿no? Que están ahí, pero en la medida en que van creciendo y que se va volviendo competitivo, empieza el filtro, ¿no? Ujú, Y el acompañamiento para darse cuenta de que a los que están jugando deportes de equipo, ¿no? Una de las cosas que yo le digo a mi hijo que juega como defensa, que no es el que mete goles, por ejemplo, mm, porque generalmente toda la celebración se lo lleva el que mete el gol. Entonces, ujú, pues, tú eres parte esencial de este equipo. Tú eres ujú, parte esencial de este equipo. Y cuando terminan el juego, yo le digo a los padres, observen, quédense lo más calladito posibles, ¿ok? Y observen la comunicación no verbal, que tiene que ver mucho con el sistema nervioso de tu hijo, cómo viene hacia ti ese hijo, porque ahí ya te está dando mucha información, más allá de lo que después diga, pero desde que tú lo observas cuando salió el partido, sea que haya ganado, sea que haya perdido, yo recomiendo que esto no se haga solo cuando perdieron, sino haz silencio y ujú, permite que él te traiga sus emociones, lo que está sintiendo. Yo generalmente, en el caso de mi hijo, que es el que está jugando, cuando llega, yo me acerco a él y si él me dice algo, mami, gané, perdí, ok, mi pregunta casi que inmediata es, ¿cómo tú te sentiste? ujú, Sea que yo haya estado en el partido, sea que no haya estado en el partido, lo que sea, ¿cómo tú te sentiste? ¿Ok? Porque hayas ganado o ujú, hayas perdido, ¿cómo sientes que lo hiciste? ¿Cómo fue tu esfuerzo? ¿Qué fue lo mejor que hiciste? Y ahí vamos en vez de decir muy bien, entrar más en detalle de lo que nos gustó, de ujú, lo que no nos gustó. Cuando tu hijo ve esta apertura tuya, él también se abre a darse cuenta de sus errores y de sus virtudes. Sabes que sentí que no corrí tanto o no defendí tanto o no me gustó porque no pude con el número 4 o el número 5. Y ujú, cuando ellos se dan cuenta que tú estabas ahí o que aunque no hayas estado, está tu presencia emocional para ayudarlos a procesar estas emociones, cada vez se van a acercar a ti como esa base segura o ese refugio seguro en las buenas y en las malas. Erika, te quiero hacer una consulta. Eh, Nosotros hablamos de que la motivación, como tú bien dices, depende muchas veces del factor que nosotros como papá le metemos, o como decía Alicia al principio, a veces somos el factor detonante para que más nunca quieran ni ver una pelota, ni una raqueta, ni nada parecido al deporte, o al contrario, somos ese factor motivacional. Pero en la adolescencia particularmente, de la cual me he dedicado a estudiar muchísimo en los últimos 9 años, hay una fase propia de cualquier adolescente que es esa parte de ese proceso de madurez, de búsqueda de identidad, y que a veces puede poner sobre el tapete es, ya va, este es el deporte que yo quiero, esto es lo que yo quiero para mi futuro, este sacrificio que estoy haciendo en virtud de el comparativo o el común denominador de salir de los amigos, bla, 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 versus lo que yo estoy haciendo hoy y que me exige mi deporte. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros como padres más allá de empujar, de mantener como esa mechita ahí prendida, que podamos ayudarlos a entender de que eso va a pasar también esa etapa y que le van a ver el beneficio al deporte después de que pasen esa etapa? Mm, Esa es una gran pregunta, que Ujú, de pronto eh, no tiene una respuesta única, porque ahí vamos, en Colombia se dice, uno no escarmienta en piel ajena. ajena. Em, y hasta cierto punto es cierto, porque es un sacrificio muy grande cuando uno es adolescente, donde el común está poniendo la mirada en el par, en los pares, ¿no? Y en lo que están haciendo en las fiestas que de pronto dejan de ir, o en las reuniones que dejan de existir, o a la ida de cine Ujú, que dejan de ir. Y es un gran desafío, pero desafortunadamente lo único que yo puedo hacer es acompañar emocionalmente y ayudarlo a reflexionar sobre la situación, ¿no? Es, eh, debe ser, ujú, claro,
mami, es que no pude ir al cine con mis amigos. Yo creo que las que tenemos mamás de adolescentes, algún momento, por más de que les gusta el deporte, algún momento nos han hecho esa No, acotación. y lo ponen en Ujú. duda, lo ponen en duda. O sea, yo no Y lo tengo tiempo ponen para en duda, nada por y supuesto. los demás han hecho tal cosa y yo no he hecho esto a estas alturas de mi vida. O sea, esos Ujú. cuestionamientos son repetitivos, obviamente. Y ya yo Claro, tengo uno que lamentablemente abandonó el deporte, pero hoy en día, y él mismo lo reconoce, le dejó una disciplina maravillosa. O sea, mi hijo no hay un solo día de su vida que no haga deporte, o ir al gimnasio, o ir a jugar básquet, o jugar un futbolito, o sea, lo que sea, alrededor de una pelota, alrededor de eso. Intentó ser este coach de tenis para niños pequeños, trabaja en un sitio deportivo, o sea, ese ambiente, esa disciplina, yo creo que eso es uno de los grandes beneficios. Pero estoy ahora en la etapa con mi hija de esa como esa disociación tal cual. O sea, lo que hacen las otras, en las fiestas, los fines de semana, en cambio yo me tengo que quedar en torneo, yo me tengo que acostar temprano, yo Ujú. no puedo usar el celular, las distracciones, ta, ta, ta. O sea, todos esos factores. Y sí lo digo y lo pongo aquí obviamente porque esto es parte de este punto de encuentro, es un sacrificio emocional para la mamá y la relación que se genera padre e hijo, porque lo ven como, o sea, y también uno se agota, ¿no? De push, 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 cuando, y mi esposo me lo dice mucho, yo no siento porque ella no tiene la motivación intrínseca, porque ella no lo tiene dentro de ella como lo tuve yo. Y ahí, bueno, lo que tú me acabas de decir, entender tu propia historia, que no es la misma que están viviendo nuestros hijos, pero es verdad, o sea, las motivaciones son distintas y nuestro rol también es distinto. Como tú dices, tenemos que prepararnos para ese tipo de adolescente hoy que no es el mismo que fuimos nosotros, además. Sí, pero ah, ahí como, ahí entro yo otra vez. ¿Cómo hacemos? O sea, y también va a ser una pregunta bien amplia porque va a depender de la relación, del temperamento, del carácter del niño. Pero, por ejemplo, yo tengo un adulto, una mamá que una vez yo atendí que me dice, bueno, mi hijo cuando empezó a entrar a la adolescencia dijo, ya, no quiero más fútbol, se acabó esto, ya, yo quiero salir con mis amigos, yo quiero tener mi vida, yo lo siento. Entonces la mamá le dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo así. Y después, pasados los 20 años, el chamo vino y le dijo, mi mamá, ¿por qué tú me dejaste que yo me retirara del fútbol? Si eso es algo que a mí me encanta, que me apasiona, que yo pude, y yo era bueno, yo pude haber hecho algo con eso. Y la mamá así como que, bueno, pero tú me dijiste tantas veces que no querías. Entonces, claro, ahí entra uno como que, ok, ¿dónde está esa, o sea, cuál es esa línea media? ¿Qué hago? Ujú. ¿Cómo hago? Sabiendo que le gusta el deporte, porque claro, si uno los ve que están eh, frustrados, que es una tristeza, que es un fastidio ir ok, pero cuando tú los ves en su elemento, ¿cómo? Pero por el otro lado también tienen estas necesidades biológicas y de Sociales, adolescente, o además. sea, ¿dónde, cómo hacemos nosotros como madres? Porque es lo que dice Liz, entonces muchas veces nosotros, o sea, se ve forzado, se ve resquebrajado ese vínculo entre mamá e hijo, porque yo, o sea, es como que, bueno, te estoy empujando, me lo agradecerás después, pero ahorita te odio y no te quiero ver. Entonces, pero por otro lado también están los papás que empujan, que empujan, que empujan, que el hijo no quiere más y lo hace simplemente porque, bueno, es la manera en que mi papá me reconoce. O sea, ¿cómo hacemos? Por favor, Erika, y sabes que, ayúdanos. como decía alguien, tristemente, en algo, o sea, alguna quejita vamos a tener. O sea, en Ah, algo nos sí, vamos a claro. equivocar. Y yo lo pongo, se lo digo a mis hijos, no, tranquilo, que yo sé que igual van a tener que hacer terapia para quejarse de mí en algún momento. Está perfecto, ¿ok? Porque además es Exacto. importante y saludable. Y cuando yo les decía, en vez de ayudarlos a reflexionar, es un poquito no saltar, digamos, en el impulso de quieres salirte, listo, salte, sino, ok, vamos a darnos un tiempo mientras que procesas y te Mm, ayudo o te acompaño a que tomes esta decisión, porque lo que sí es real es que eh, obligado, no es, vamos a, como decías tú, Lizeth, vamos a quebrantar ese vínculo y no vamos a llegar a nada. Y también Lisbeth decía ujú, algo súper lindo y yo soy parte de eso. Yo amo el deporte porque yo creo que hoy en día como profesional puedo ser tan disciplinada gracias al deporte. Gracias al ujú, deporte.
Entonces, ¿valió la pena los esfuerzos de mis papás? Por supuesto. ¿Valió la pena los esfuerzos que yo estoy haciendo con mis hijos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque uno, el deporte te da disciplina, te ayuda a regular las emociones, te ayuda, si nosotros como padres ofrecemos este acompañamiento, entonces ellos pueden afrontar los desafíos de la vida y salir con resiliencia de esos desafíos. O sea, Ujú, los Ujú, deportes son desafíos constantes y es mucha ujú, presión. ¿Cómo regular el estrés? Entonces, ujú, si tu hijo jugó hasta los 15 o jugó hasta los 17 o jugó hasta los 18 o hasta los 12, muy probablemente ya ha sido ganancia, ¿no? Ha ujú, sido ganancia, no del todo, no ha sido una derrota si se retiran. Y a mí me gusta decirles, sobre todo a los padres del programa, cuando utilizan un estilo de crianza, yo siempre les pregunto, ¿cuál era tu meta? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer mm, seguidos los padres. ¿Cuál es mi meta con esta aproximación que yo estoy teniendo con mi hijo? ¿Cuál es mi meta para que mi hijo siga jugando? Mi meta es que adquiera mm, disciplina. Ok, bueno, aunque suene difícil, el deporte no es la única manera donde mi hijo va a aprender disciplina. ¿Ok? Mi ujú, meta es que alejarlo de, no sé, de las drogas. Bueno, si mi hijo de 15 años también se está haciendo estas mismas preguntas en este momento, ¿no? Entonces yo ujú, muchas ujú, veces le digo, bueno, y si no vas a hacer fútbol, entonces ¿qué otra cosa vas a hacer? ¿Ok? ujú, Porque es una manera de decir, ok, no vamos a hacer fútbol y entonces ya, no, nos vamos de parranda y nos ujú, olvidamos del cuerpo y nos ujú. olvidamos de todo. No, ¿qué otra cosa vas a hacer si no lo hicieras? ¿Cuál sería tu beneficio si no jugaras fútbol? ¿Cuál sería el beneficio de hacer este otro deporte? Entonces, ayudarlos a pensar. ¿Por qué? Porque el cerebro del adolescente, y ahí vamos un poquito a neurociencias. El cerebro del adolescente todavía es un cerebro inmaduro, que le ujú, cuesta trabajo mirar las consecuencias de sus acciones. Nosotros cuando el joven ya tiene 20 años, está más capacitado cerebralmente para decir, lo hubiera seguido, pero cuando tenía 12 años no lo tenía. Y nosotros como padres somos los correguladores, entonces somos como ese cerebrito, como esa Mm. batería extra que ellos tienen, ¿para qué? Para ayudarlos a reflexionar y que ellos vayan madurando esta partecita de control de impulsos, de toma de decisiones, de mirar las consecuencias de sus actos. Entonces, ahí volvemos a la importancia de los padres ayudándolos a reflexionar. ¿Por qué? Porque esa mm, habilidad todavía está inmadura, entonces necesitan de nosotros. Aunque los adolescentes nos digan, no, no quiero hablar más contigo, o no ujú, esto, o de pronto nos echen para atrás, nos hagan distancia. Es esperado que en algún momento nos hagan distancia, pero eso no quiere decir que no nos necesiten cerca. Yo le digo mucho a los padres, así te digan, no, no quiero hablar, mantente cerca. Y cerca no es ujú. Ujú. invasivo, cerca es observar, es aquí estoy, es si me necesitas, estoy en el otro cuarto, es sentarse en silencio al lado de ellos a ver un videojuego. Ah, Así qué es. belleza. Y quiero compartir contigo, Erika, yo hice una certificación con Tony Nadal, con el tema del tenis, para precisamente eso, cómo ayudar a manejar la gestión emocional de los adolescentes. Y una de las dos cosas que a mí me llamó poderosamente la atención, y lo aplico hoy en día tanto para padres de deportistas que me contactan o como yo misma, ¿no? Es una teoría que después yo le puse otro nombre, pero yo le llamo la teoría del jarrón chino. Entonces, ¿qué significa eso? El estar presente, pero como bien bonita, pues, o sea, usted tranquilita. Porque ¿qué pasa con los hijos? Y lo vamos a ver todos que practican, buscan la aprobación, cómo está reaccionando mi mamá, si estoy jugando bien, si estoy jugando mal, si se paró, si se fue, si está brava, si cruza los brazos. Cuando él decía eso, era que nosotros, obviamente, con nuestro lenguaje corporal le transmitimos esa seguridad o esa bravura, esa rabia, pero el Ujú, jarrón chino, como es, está siempre como bonitico en el mismo sitio y usted se queda tranquilita. Eso sí, el día que lo Ujú, necesitan mover, usted se mueve. Entonces, ujú, eso, y es el bonito, el jarrón chino, que generalmente son artísticos, bonitos, llaman la atención, pero es el estar consciente de que yo estoy aquí para tenerte ese contacto visual, del saber que estoy aquí y ahora.
Y en la otra teoría que él traía a colación es que en lo que tú señalabas, tanto en las cosas buenas como en los momentos buenos de gloria, como en los momentos de aprendizaje, cuando hubo una, perdieron o lo que fuera, la teoría del 24 por uno. Y yo, ajá, ¿qué significa eso? Es, después de que pase un evento importante, ganar o perder, dar 24 horas y que después él Ujú. tenga la posibilidad de elegir a alguien, el entrenador, un amigo, mamá, papá, el hermano, whatever, es libre para hablar sobre lo que aprendió, sobre esa reflexión, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mis hijos le da una hoja, escribe todo lo que te pasa en esas 24 horas y después lo conversamos. Sobre todo en esa fase de que yo empecé a practicar mi jarrón chino y que ellos no sentían que es que yo no los quería hablar, sino que aprender a que la emoción simplemente en pleno auge iba a hacer decir cosas que quizás no eran las correctas, entonces les escríbelas y después las analizamos o después las procesamos. Y lo que me llevó a eso fue que el día, o sea, ya hoy que los dos van juntos a los torneos, entre ellos se conversan bajo esa teoría, ¿sabes? O sea, la pregunta es después, ¿qué hubieses hecho diferente? ¿Qué te gustó que hiciste hoy? Iba relacionada con eso, un poco lo que tú decías, esa gestión emocional, pero que nos cuesta muchísimo. Para mí fue un proceso consciente de por lo menos un año del saber, no es que te estoy haciendo la teoría del hielo, porque muchos papás me lo han dicho, pero eso es como si lo estuviésemos Mm. ignorando. No, al contrario. Eso es el hacerle ver que la responsabilidad de lo que pasa allá adentro no es tuya. No, ellos no pueden sentirse mal o bien por tu reacción. Ellos tienen que ser dueños de lo que ellos están haciendo. Ujú. Y eso para mí ha sido un aprendizaje bien, y por eso te lo quería compartir, porque creo que es una práctica que desde la racionalidad del adulto y del papá ha hecho como o sea, muy buenos resultados positivos para la gestión emocional de ellos. Ujú. Sabes que yo creo que tiene que ver mucho con, para mí la crianza es como una danza, ¿ok? Y tiene que ver mucho con el niño que tengas al frente, con el hijo que tengas al frente, con la Ujú. sintonía que tengas con con ese niño. En momentos de desregulación, de que de pronto el niño está muy frustrado, ¿ok? Está muy arriba, yo no puedo llegar igual arriba porque lo voy a desregular más, ¿no? Ujú, Pero independientemente de que utilices este enfoque de 24/1 que dijiste o que utilices otro, el mensaje que hay que llevar es aquí estoy contigo, no estás correcto. solo en esto, porque eso es lo que va a hacer que la resiliencia, que es la capacidad de sobrepasar las adversidades, se incremente. Que el niño va a saber que en momentos de dificultad no voy a estar solo. Lo que Correcto. dicen los neurocientíficos es que el trauma queda cuando yo tengo que pasar algo difícil solo. Eso es lo Solo. más traumático. Entonces, Ujú. eh, si nos ponemos a ver, uno, inclusive en el deporte competitivo, hay veces se puede encontrar con personas, sean padres o sean coaches, que pueden ser muy, no los más amables, digamos, con Ujú, nuestros hijos. Y ellos son chiquitos y necesitan este acompañamiento o de pronto hacen un tryout y no los escogen, ¿no? Todas estas situaciones pueden ser difíciles para nuestros hijos, pero cuando ellos lo enfrentan en compañía de un adulto, saben que no están solos. Y el día de mañana puede que no estés tú, pero ellos van a buscar quién esté alrededor de ellos eh, para que sean sus ayudantes. Y hay otra cosa que es importante y es, eh, hablando de la aprobación, una recomendación que yo le doy a los padres, yo lo hago con mis hijos, es cuando me dicen, mami, que salen del partido, ¿cómo jugué? Yo siempre respiro, Mm. tiro la pelotica. ¿cómo te ¿Cómo sentís? sientes tú que jugaste? No, pues Ujú, sí, lo hice bien o me encantó cómo jugué. Y cuando ellos han visto que tú no estás ahí para juzgar, sino para ujú, acompañar, inclusive pueden reflexionar y pueden escuchar esa crítica constructiva o ese comentario de, ¿sabes qué, hijo? Creo que te faltó, no sé,
poner un poquito más de ganas, o te faltó pararte mejor, o qué sé yo no soy experta en fútbol. No soy experta en fútbol, pero trato y he aprendido, ¿cierto? Pero están mucho más abiertos cuando sientes que tú estás ahí, eh, ahí sí que es verdad jugando en el equipo de ellos y no como un juzgador, porque finalmente disfruta, yo sí creo que es la palabra mágica. Yo siempre se los digo a mis hijos en el deporte y en el colegio. Disfruta y toma buenas decisiones en el colegio. Ujú. El deporte es mi amor, disfruta. Aquí estoy contigo. Así es. Hay Bueno, yo una creo, queja que hacen, no, pero ya va, hay una queja que hacen muchos padres y que yo también a veces la he sentido, porque claro, es eso, al principio era como que cuando yo me metí en todo esto del coaching deportivo, de cómo acompañar a tu hijo, cómo acompañar al deportista, empecé mucho a decir, bueno, entonces sabes que uno no les puede decir nada, o sea, hay que respetarlos, no te puedes involucrar de esa manera, el deportista es él. Entonces empezaba mucho con el tema también, ¿quién eligió el deporte? O sea, porque por ejemplo, en el fútbol, mi esposo fue el que eligió el fútbol de Rey, o sea, él fue de pequeño, bueno, te meto aquí, él hacía karate, no sé qué, él después siguió eligiendo el fútbol, pero yo siempre como que le hago esa reflexión, pero era mucho como que él es el deportista, déjalo tranquilo. Y claro, los papás venían, incluso a mí, mi esposo me decía, ok, le dice, pero cuando hablamos de la inversión, no nada más la inversión monetaria, la inversión de tiempo, todo lo que es la rutina, la dinámica familiar, está todo alrededor del deporte del niño, o sea, las vacaciones, los fines de semana, las prácticas, o sea, mi vida se ha tenido que convertir en dónde está, o sea, cuándo va a jugar, cómo no va a jugar, entonces, ¿cómo no me voy a involucrar? Y entonces, claro, hay como esa frustración. Entonces, ¿ahí qué le podemos decir a ellos, a los padres y a mí? ¿Dónde está esa diferencia? Porque es verdad, o sea, en cierta parte tienen razón. Estamos todo el tiempo, nuestras amistades se terminan siendo las amistades en este caso del fútbol. Todo nuestro tiempo, no nos podemos ir de vacaciones porque entonces o sea, todo es alrededor de eso. Entonces, es lo que muchos padres me dicen, ah, bueno, entonces para eso sí, pero entonces para yo después decirle a mi hijo si jugó o no jugó bien, entonces me tengo que convertir en un mentiroso y entonces porque no sé cómo le voy a decir las cosas, qué palabras les digo para que ellos no se sientan mal. Es todo como una confusión y una frustración. Entonces, ¿cómo podemos ahí? Y me encanta que lo hayas traído, porque sabes que una de las cosas que más cuando hablamos de psicología nos critican es, ah, bueno, entonces no se le puede decir nada a los niños, nada que ver, o sea, es contención emocional y límites. Porque si, por Correcto. ejemplo, y hablo como mamá, si yo llevo a mi hijo, no sé, yo estoy en Miami, lo llevo a 2 horas a jugar un partido, y cuando está en el partido, pues está no sé, o no o llega tarde, o no está pendiente Ujú, de sus cosas. Estamos hablando ya de un niño de 15 años que lleva 10 años, 11 años en cierta experiencia, no tiene cierta responsabilidad, o simplemente no le está poniendo ganas. ujú, ujú, Yo tengo todo el derecho de hablarlo, ¿ok? Y de claro. establecer límites. Aquí el gran eje del asunto es de qué manera yo estoy estableciendo el límite. Pero ujú, nuestros hijos necesitan los límites, necesitan los Ujú, recordatorios, y los límites son protección. Entonces, cuando entendemos que ellos, ujú, o sea, yo llevo practicando eso que les digo de quedarme callada y eso. Y y yo puedo darme cuenta que cuando yo le digo a mi hijo algo que no me pareció, él es mucho más receptivo, porque correcto. generalmente y si me pareció que no jugó bien, se lo digo con toda la tranquilidad. Mi ujú, amor, me parece Claro. que te faltó correr mucho, me parece que te equivocaste cuando le pasaste eso. Eso sí, si siento que él está resistente, no va, ahí te das cuenta de que no Ahí, es el ahí regulas y te vas Mm, no para es el atrás. momento. Ahí hago silencio, y por eso yo digo que es una sintonía. Hago ujú, silencio y busco esa oportunidad. Bueno, mi amor, esa fue mi mirada, ¿ok? Cuando me quieras escuchar, con gusto yo voy a estar acá. Parece que la tuya fue diferente. Ahí tú estás sembrando semillitas para que ellos se miren a ellos mismos. Que ujú, finalmente esa es la reflexión, ayudarlos a que ellos se miren a ellos mismos. De, ujú, no de nada, pero no sirve de mucho que tú le digas, ah, no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque además en el juego todo puede cambiar. Entonces, tú lo Claro. que Así es. necesitas es ayudarlo a que ellos se miren y a tomar diferentes decisiones en la cancha, ¿ok? Que van Ujú, variando, ¿no? Y, y esto va a ser, de nuevo, va a ser para la cancha, para la vida,
¿ok? para la vida, tal En cual. cómo tú estás aceptando también cuando no lo haces bien o cuando te Claro. equivocas. Bueno, Pero creo es que ha lo que sido tú la dices, manera. sí, para poder, ya, vamos a cerrar ya, para poder, como tú dices, aceptar a mi hijo, para poder acompañarlo en su regulación emocional, tengo que yo aceptarme primero y estar yo regulada emocionalmente. Entonces, otra vez, siempre al final llegamos como que la conclusión es siempre, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me estoy presentando ante mi hijo? O sea, ¿cuáles son las emociones? ¿Estoy yo viniendo desde mi propia pataleta, desde mi propia situación, desde mi propia frustración, expectativas, o estoy acompañándolo a él en su emoción, separando de mí? Pero claro, es complejo, es complejo. Así que, Claro, bueno, ahora sí, ahora sí. es difícil Muy y bien. Así ojo, es. que se vale decir, me siento frustrada, yo como Ujú, padre, que yo no tengo que salir, "Ah, ay, perdió, pero ay, tengo que disimular para que no se sienta mal". No, 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 yo me puedo decir Mm, frustrado. Eso sí, más que por el resultado, por el esfuerzo finalmente, ¿ok? correcto. Aunque me puedo sentir frustrada por el resultado, porque hay veces igual el árbitro, lo que sea, no Ujú. fue justo. Yo me puedo sentir frustrado en la medida en que yo, pero es de nuevo, cómo yo expreso ese límite, cómo yo expreso mm, esa emoción. ¿Por qué? Porque ellos están muy pendientes de que nosotros somos esa plataforma para que los va guiando a ellos a expresar sus emociones o a comunicarse asertivamente. Así es. Bueno, Erika, yo creo que la gran reflexión para mí que me deja todo esto, esta conversación que tenemos hoy es que definitivamente no está en juego el amor. Lo que nosotros sentimos por nuestros hijos es un resultado, ¿ok? Y hay un mensaje que también yo siempre le digo a mis hijos cuando entran a jugar o cuando practican algo o tienen un reto en la universidad o en el colegio, le digo, no se fallen a sí mismos. O sea, sepan que siempre tienen que dar lo mejor de sí, porque eso también va a ser aprendizaje. El día que digan, uy, me fallé yo, pero no por la expectativa de mamá o papá o la sociedad, sino tú cuánto estuviste dispuesta a dar de ti para que el resultado fuera lo que lograste. ¿Ok? Así que ujú. bueno, Erika, un placer escucharte, un placer Sí, me compartir esta encantó. conversación y bueno, ojalá ayudemos a muchos papás a autorregularse y a entender sus propias historias. Fue un placer y nos vemos en otro pronto, en otro punto de encuentro. Punto de encuentro. Gracias, chicas. Gracias por la invitación. Un placer.